cuarta sesión. Y esta cuarta sesión, pues bueno, nosotros la diseñamos desde el punto de vista de la revisión de diferentes programas de acuerdo a las progresiones y cómo se va diseñando o cómo se está estructurando e incluso cómo podemos nosotros empezar a comprender el desarrollo o más bien el análisis que se tiene que tener y que después de ahí lo mandemos a una planeación didáctica, ¿vale? Ayer compartimos lo que fue el formato, dijimos algunas cuestiones que tenemos que cuidar, algunas cuestiones en las que tienes que analizar, otras en las que tienes que comprender que hay veces que te piden dos tipos de formato, uno que es como un resumen ejecutivo y otro pues que literalmente es una planeación o más bien una secuencia didáctica que debería o más bien es el nombre por el cual a lo mejor lo puedes describir o comprender de mejor manera. La diferencia entre esos dos formatos o entre esas dos partes de la planeación es que en una solamente das un bosquejo general de cuándo vas a realizar cada progresión, qué tiempo le vas a dar y pues ahí empieza la dosificación, ¿no? Los temas ahí todavía no vienen, los contenidos temáticos todavía como tal no los tienes, pero si al menos dices, tengo 16 progresiones, las voy a dividir para que el periodo de todo el semestre me alcance para poder ver cada una de ellas. Ahí, como ayer lo comentábamos, para aquellos que participaron en cuanto a cuestión de dudas, ahí es evidente que no, que a veces el tiempo pues te come un poquito y desafortunadamente, sobre todo en las progresiones que son de muchas, perdón, en las WACs que son de muchas progresiones, ahí es donde desafortunadamente el tiempo no te es suficiente y pues ahí te agarran o más bien intentas con los estudiantes ver todo lo que puedas de las progresiones y pues desafortunadamente no lo alcanzas, ¿no? No lo alcanzas porque no tanto porque no quisieras, sino porque son muchas progresiones, el ritmo del estudiante a veces es un poquito más lento de lo que tú quisieras considerar y pues desafortunadamente tampoco puedes seguirte tú y en algún momento escuché un comentario de un maestro que me pareció un poquito gracioso porque le preguntábamos, ¿cómo vas en pensamiento matemático uno? Y él nos decía, pues yo ya voy en la progresión 10, ¿no? Y pues como comentario le preguntábamos, ¿y los estudiantes en qué progresión van? Y el maestro decía así, eh, pues de una manera muy graciosa, ¿no? Ah, no, los estudiantes se quedaron como por la progresión 3 pero yo ya voy en la progresión 10. Entonces ahí fue gracioso porque pues eso quiso dar a entender que el maestro dijo, pues yo continúo con mi programa para poder terminar a tiempo y el estudiante pues desafortunadamente se está quedando muy por debajo de lo que nosotros consideraríamos, ¿no? Y bueno, es algo natural, el propio de la prueba de progresiones, y yo creo que cuando ustedes experimenten o han experimentado esta parte, pues precisamente este marco curricular tiene esa dificultad en cuanto a la organización. Como ya no son temas, como ya son progresiones, pues los contenidos temáticos a veces, por más que quieras ver muchas cosas que quieras ver dentro de tu programa, la propia secuencia que tiene tu programa, pues no abarca, ¿no? Y de acuerdo a las indicaciones desde el sistema federal, porque al final de cuentas este programa es federal, o más bien ese sistema es a nivel federal, y no, no quiere decir que nada más el sistema federal es el que actúa en eso, no, quiere decir que pues literalmente para todos es igual. De hecho, por eso se le llama marco curricular común, porque de acuerdo a la organización que tiene precisamente el gobierno, es de que ya en todas las escuelas, en todos los sistemas, se dé un sistema o un modelo educativo para todos en común. Por eso se le conoce también así como marco curricular común, porque quieren que esas materias o esas WACs sean comunes en todas, independientemente el tipo de, sí, el tipo de bachillerato en el que estés o el tipo de, inclusive sabemos perfectamente que hay diferentes sistemas descentralizados y pues obviamente ahí, aun cuando pasa eso, también se les propone o se les da la indicación al final de cuentas que también entren dentro de lo que viene siendo este marco curricular común. Y pues si ustedes han seguido alguna que otra mañanera, pues se dice que la modificación que se quiere es para que todos estudien al parejo, ¿no? Esa es la intención. A veces, pues bueno, yo creo que esa parte sí se podría lograr, pero sí, siempre y cuando el programa también esté bien alineado, ¿no? Y vamos a ver un poquito de esta parte, ¿no?
Como primera parte, pues bueno, les comparto el programa de Conciencia Histórica uno, Perspectivas del México Antiguo en los contextos globales. ¿Vale? Desde el nombre de la UAC, recuerden que UAC significa Unidad de Aprendizaje Curricular y desde su nombre, pues no puedes cambiar absolutamente nada. Hay algunos que, bueno, sí lo puedes decir, ¿no? Porque no está prohibido decirle Conciencia Histórica uno y ya. Pues eso no está prohibido. Desafortunadamente su nombre completo es Conciencia Histórica uno, Perspectivas del México Antiguo en los contextos globales. Ese es su nombre completo, ¿vale? Pero bueno, ni modo es que estés constantemente repitiendo Conciencia Histórica uno y todo el nombre completo y estés pasando información cuando a lo mejor la información solamente es qué temas vas a ver, cómo te vas a programar, etcétera, etcétera. Y pues ahí como que repetir el nombre completo, pues es más fácil decir Conciencia Histórica uno. O hay algunos que hasta la abrevian, ¿no? Y le ponen CH1, dando a entender que pues es la materia de conciencia histórica, ¿no? Igual el pensamiento matemático, muchos de nosotros ya nos acostumbramos a decir PM1, PM2, PM3 para poder dar la información, pero en tu planeación tendrás que colocar el nombre completo, ¿vale? Entonces, así se llama como tal Conciencia Histórica uno y pues bueno, si ustedes revisan lo que viene siendo este documento pues viene escrito desde la Subsecretaría de Educación Media Superior y la edición fue del 2023 cuando inició, ¿no? Inclusive ahí te da los autores de las personas que lo escribieron. Aquí te viene, pues bueno, lo que viene siendo cómo está desarrollado y en qué semestre se ve este plan de estudios. Te está diciendo que se ve en el cuarto semestre y que las horas semestrales, eso es lo que les compartí el día de ayer, te dice que son 48 horas, ¿vale? De las cuales semanales son 3 horas y que bueno, ahí estarías abarcando, si haces tu conteo y multiplicas las 3 horas semanales que te están dando y quieres sacar las horas semestrales, están diciendo que aproximadamente tienes semanas efectivas para desarrollar tu plan, 16. Pero si te vas al calendario y checas cuándo inicia el semestre y cuándo termina, aproximadamente son entre 20 a 21, ¿vale? Entonces, en esa parte, pues ustedes eh, chequen y vean que el plan de estudios está hablando de horas efectivas, perdón, semanas efectivas de semestre y que tu calendario semestral está mencionando pues que hay 20, ¿no? Y la pregunta, o más bien la duda aquí podría ser, ¿quiere decir que está mal el plan? No, lo que pasa, y ya lo comentábamos, es que al menos hay 4 semanas que están considerando, o que relativamente al diseñarse este plan, están considerando que esas 4 semanas son porque hay pues vacaciones, porque hay, o más bien las vacaciones creo que, y si lo cuentan ahorita, realmente sí están fuera de lo que es el conteo de semanas, pero pues bueno, sí están considerando que al menos durante todo, debido a que hay trabajos colegiados al menos una vez al mes, durante los meses que cuenta el semestre, pues te la llevas una semana al menos en lo que viene siendo la, el trabajo colegiado, ¿no? Entonces ahí están descontando que el trabajo colegiado, que los momentos de evaluación, que la captura de calificaciones, y están suponiendo que 4 semanas vas a utilizarlas para cuestiones administrativas o bien suspensión de labores. Hasta ahí, pues bueno, aparentemente diríamos, pues va todo bien, ¿no? Porque está diciendo que este plan está diseñado para las semanas efectivas. Pero, pues bueno, desafortunadamente, si eso lo hubieran relacionado con el número de progresiones que están colocando, pues podría ser todavía más efectivo, ¿no? Entonces, esta es la parte de la carátula que no puedes cambiar. Aquí, pues ve y chécale que esta parte pertenece a algo que se le llama formación fundamental. O bien, también otra manera de entenderlo, en la parte de arriba dice currículum fundamental. Recuerda que el marco curricular común se divide en dos currículum, el fundamental y el ampliado, donde pues bueno, ahí se divide a su vez en 3 tipos o en 3 diferentes áreas, si le podemos llamar así: recursos sociocognitivos, ámbito de formación socioemocional y áreas de conocimiento. Esta materia, incluso aquí te puedes ver, pertenece a recursos sociocognitivos, ¿vale? Y pues bueno, vamos a checar este documento. No vamos a leerlo, pues porque pues ya los han hecho en trabajos colegiados y a veces
eso no resulta tan eficiente. Yo creo que lo más eficiente para nosotros como docentes de educación media superior es pues literalmente el bosquejo general, ¿no? Aquí, por ejemplo, te dicen qué semestres aparecen y cuánto tiempo pues está dividido y qué es lo que tienes que hacer en ese momento, ¿no? Incluso aquí es donde viene el por qué, pues literalmente las otras semanas no se están contando, porque aquí aparece el famoso EI, donde eso se refiere a que el estudiante fuera del aula tiene que dedicarle al menos 45 minutos, ¿vale? Y por eso, pues bueno, las horas de aquí, pues se plasman en otra área y si te das cuenta, estas 12 horas independientes son por el estudiante que estudió de manera independiente y es así, contabilizan ya las 60 horas en las que en este caso serían las 20 semanas que te había comentado. ¿Vale? Pero bueno, como es independiente y el alumno lo está haciendo por su cuenta, pues estas horas en ti se están reflejando en las horas de suspensión, en las horas de evaluación y hagan de cuenta que como que también es, para nosotros sería como que el trabajo independiente, mientras para el estudiante es su estudio independiente. Digo, esa es el por qué está desarrollado de esta manera, ¿no? Para entender un poquito el cómo las unidades de aprendizaje curricular se distribuyen durante el semestre. Aquí te menciona las conciencias históricas que van a aparecer posteriormente. Y pues bueno, aquí vienen los aprendizajes de trayectoria. Estos aprendizajes de trayectoria, pues bueno, son cuatro en específico, por el manejo que tienes de la materia y por lo regular, como ya empiezan a haber sugerencias por parte de dirección, pues ya el subdirector académico ya dio esta parte, ¿no? Bueno, digo, lo esencial es que lo diera, ¿no? Hay veces que nada más te dice aquí está el plan y tú le checas a ver con cuál queda, pero a veces lo esencial es que te diera al menos sobre qué aprendizaje de trayectoria manejar los contenidos, ¿no? Desafortunadamente hay muy pocos subdirectores que se dedican a hacer ese tipo de organización por la situación de que el comentario de actividades se recomienda para guiar al estudiante en el estudio independiente tener certeza de que se realizan. Ahorita lo checamos, ahorita en esta parte, nada más explicamos esta parte. Bueno, para que vayamos y no se me olvide la pregunta. Cuando hablamos del estudio independiente, pues yo pienso, y ahí como que podemos verificar el conocimiento, pues que literalmente la evidencia que vas a tú evaluar y que no les va a dar tiempo, porque como volvemos a lo mismo, el tiempo no es como que no nos da tiempo para ver el contenido como tal de las progresiones debido al número de progresiones que son, pues la sugerencia sería que el estudio independiente fuera esa parte que nosotros normalmente le decimos tarea. ¿Por qué? Porque pues si nosotros ponemos al estudiante a trabajar toda la actividad en las horas que nos corresponden, pues a veces también nosotros mismos nos quitamos parte del tiempo y nos empezamos a desesperar o estresar porque no nos alcanza el tiempo para terminar todo el contenido. Entonces yo sugiero que ese estudio independiente pues fuera lo que nosotros denominamos como tarea. ¿Por qué sugiero esa parte? Porque si en el estudio independiente le metemos otra actividad extra a la que está realizando, pues también ahí yo creo que si lo vemos desde el punto de vista del estudiante, una, pues tal vez te lo haga, tal vez lo considere, tal vez lo realice. Ahora recuerden mucho que esa parte del estudio independiente, eh, si tú ya lo dejas como una tarea totalmente independiente a lo que estás viendo en clase, ahorita en esta época estamos corriendo un riesgo muy, muy grande. ¿Cuál es ese riesgo muy grande? Que como hay ya manejo de inteligencia artificial, por lo regular, esas tareas que son independientes a las que se vio en clase, casi ya siempre te las entregan desde la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya la inteligencia artificial hoy se está volviendo también a su vez en el aula como un enemigo del docente, porque las tareas, si por ejemplo dices, bueno, como estudio independiente van a realizar una investigación previa del tema tal y a lo mejor, en este caso de que es conciencia histórica, sobre tal personaje. El estudiante se le hace fácil ir, es que colocar ahí en los miles de inteligencias artificiales que se conocen, como ChatGPT, Copilot, etcétera, etcétera, y colocan el nombre y nada más hacen copy y pega y te lo entregan, y bueno, eso pues como estudio independiente pues ya no sirvió, ¿no? Por eso ahí esa actividad pues
fue totalmente independiente, quisiste darla como un anexo o un auxiliar a lo que estabas haciendo. Digo, no está mal, desafortunadamente ahí no sería factible porque pues te la va a copiar completamente, ¿no? Ahora, si tú estás haciendo una actividad y literalmente por el tiempo dices, aquí nada más vamos a ver el bosquejo general de esta actividad, quiero ver tu avance, cómo le vas desarrollando y cómo lo estás realizando, por ejemplo, un organizador gráfico, quiero ver las ideas principales, cómo vas a interactuar con esas ideas principales dentro de tu texto, etcétera, etcétera. Y de repente dices, bueno, como parte o como conexión a lo que estamos haciendo dentro del aula, pues se va a quedar de tarea terminar lo que yo ya revisé. Esa parte entra del estudio independiente y pues ahí sí, digo, al final de cuentas no vas a evitar que de repente pueda aumentar otras cosas más de más, ¿no? Pero pues ahí al menos tú ya le dices el seguimiento, la retroalimentación o la evaluación que se le conoce como evaluación formativa dentro del aula y pues evidentemente tú al decir que lo vas a dejar de tarea, esa parte lo puedes decir. El estudio independiente fue fortalecer, un ejemplo, ¿no? Fortalecer las actividades de la organización, por ejemplo, el organizador gráfico realizado para la temática tal, ¿vale? Y está plasmado como tal y eso, pues bueno, se puede tomar como estudio independiente porque el alumno va a fortalecer. Ya no lo va a hacer porque ya lo hizo dentro del aula. Ahí lo va a fortalecer con sus propias investigaciones o añadirles alguna información de más, pero pues ya de esa manera también evitas esa parte donde si pones una actividad independiente, totalmente independiente, pues puede ser que sea nada más copiada de una inteligencia artificial. Esa es mi sugerencia y esas actividades recomiendo que realmente una en específico, pues yo creo que incluso hasta para evaluar, ¿eh? Porque aquí también compartir un poco, ¿no? Muchas veces los directivos te dicen, pues si estás poniendo actividades dentro del aula y actividades de estudio independiente, pues yo quiero ver que todas las estés evaluando. Hay algunos directivos muy cerrados a la planeación. Entonces ahí en el efecto de la planeación, pues tú mismo te estás como que atorando, ¿no? Porque como estás metiendo actividades dentro del aula y actividades fuera del aula totalmente diferentes, pues hay directivos que sí son muy cerrados a lo que es una planeación y te dice, ok, pues muéstrame tu seguimiento dentro del aula y tu seguimiento fuera del aula. Y pues evidentemente ahí dices, bueno, pues es que son 18 actividades las que dejé, 9 adentro y 9 afuera y pues ya la evaluación, inclusive tú mismo te la estás complicando, ¿no? Pero en cambio, si un directivo ve que tú le estás diciendo que dentro del aula va a ser tal parte y se le va a evaluar y fuera del aula va a ser tal parte y va a complementar lo que hizo adentro, sin problema, el directivo te va a decir, ok, pues muéstrame la evidencia. Y tú se la puedes mostrar porque pues literalmente es lo que le estás pidiendo, ¿no? E incluso es lo que le has revisado y al final te va a entregar lo que tú le revisaste y le retroalimentaste para que lo hiciera mejor, ya cuando lo terminó, pues te va a entregar lo que realmente habían trabajado desde un principio en el aula. Esa es una recomendación y ahí tienes la certeza de que la van a realizar porque está complementando lo que por tiempos no te va a dar. Ahora sí que literalmente el tiempo va a ser tu peor enemigo durante todas las actividades del desarrollo de cada profesión. Entonces, esa es mi sugerencia, mi opinión y pues de acuerdo a la experiencia yo creo que sería lo más adecuado tanto para el desarrollo de su aprendizaje, para el diseño de tu planeación, como para la evaluación de las actividades de tu WAC. Entonces, para las tres cosas yo creo que ahí dirían el refrán, ¿no? Normalmente dicen matas con un solo tiro a dos pájaros, ahora hasta acá tres, ¿no? Y tienes la certeza de que tienes la suficiente evidencia de que estás realizando las actividades tal y como están planeadas, ¿vale? Entonces, espero ese tipo de comentario, pues bueno, haya servido para responder la pregunta que nos ponen aquí en el chat. Bien, entonces, retomando un poquito lo que estábamos viendo, pues bueno, aquí están los aprendizajes de trayectoria. Les comparto esta parte, pues bueno, aquí en caso de que el directivo, más bien el subdirector, porque es el subdirector académico el responsable de este tipo de organización, no te dé la secuencia de tu aprendizaje, pues bueno, aquí tu experiencia dice, la primera progresión en trayectos de cal, que es un aprendizaje de trayectoria, así a grandes rasgos,
Es como el área de oportunidad o el eje que va a seguir el estudiante para que pueda lograr egresar de la preparatoria. ¿Vale? Obviamente, formalmente es otro término, ¿no? Formalmente te empiezan a dar un concepto muy formal, pero un aprendizaje de trayectoria es como decir, si yo quiero que mi estudiante vaya a salir y le vaya a servir esta UAC en alguna parte de su formación, aquí hay cuatro áreas de oportunidades. Que se promueva la formación del pensamiento crítico, que tenga argumentos suficientes o razones suficientes que puedan desarrollarse a través de hechos históricos, o que tenga el conocimiento, podríamos decir que sería lo que nosotros normalmente le decimos brevario cultural, o que asuma la idea, la creencia, la ideología de objetos y realidades existentes en el tiempo actual, es decir, que relaciona el pasado con el presente, o bien que asuma que se encuentra inmerso en un proceso histórico donde todo va cambiando constantemente, ¿vale? Entonces son áreas de oportunidades y evidentemente hay progresiones que pueden entrar en todas las áreas de oportunidad, o más bien, perdón, aprendizajes de trayectoria, o hay algunas que nada más entran en una. De hecho, por eso hay el argumento del subdirector académico del por qué no te da el aprendizaje de trayectoria, es porque tu experiencia sabe en qué aprendizaje de trayectoria estar. Pero, pues a veces, pues bueno, también debería de ser parte del trabajo de un subdirector académico, ¿no? Digo, no quiere decir que te está haciendo todo el trabajo, sino que, pues al final de cuentas, él también conoce o uno de los dominios que debe de tener todo subdirector académico es que el aprendizaje sí esté bien alineado con el estudiante. Y pues yo creo que sería bueno que él te promoviera alguno de los aprendizajes de trayectoria, pero bueno, eso desafortunadamente en muy pocas ocasiones lo he visto. ¿Vale? Después de ahí vienen las progresiones de aprendizaje, metas, categorías y subcategorías. Si vamos para más adelante, pues aquí vemos la progresión uno que tiene su nombre. Por ejemplo, el estudiantado comprende el concepto de conciencia histórica para diferenciarla de la historia cronológica basadas en datos y fechas. Aquí, pues literalmente este es lo que tú vas a desarrollar en el aula. Como tal, no hay temas, pero al menos te está diciendo que tú de alguna u otra manera tienes que hacer que el estudiantado comprenda que la conciencia histórica tiene un orden por fechas y datos, ¿vale? ¿Con qué temas? Ahí sí entra tu experiencia y tú sabrás con qué temas se pueden desarrollar esta parte, sobre todo cuando ves que esta UAC está relacionada totalmente con la historia, ¿no? Ahora aquí no se cierra una historia, ¿no? O sea, literalmente no quiere decir que sea historia de México o historia universal o qué tipo de historia es, pero bueno, como estamos hablando de que debe de ser parte de su brevario cultural, pues yo creo que esta parte la puedes orientar en ambos sentidos, tanto en la historia de México como en la historia universal, y como en algún momento estaba, ¿no? Primero veías una y después veías la otra historia y comparabas los sucesos externos e internos para ver qué relación tenían. Eso es una idea muy propia, ¿no? Yo no soy como tal docente del área de historia, pero bueno, eso es el apoyo pedagógico que se te puede dar y que a lo mejor puedes desarrollar ahí unos conceptos más adelante, ¿no? Y la meta que tiene el que tú le ayudes a comprender al estudiante que la conciencia histórica tuvo datos y fechas, pues es que va a investigar procesos históricos para fortalecer el pensamiento crítico. Digamos que es como parte, entre comillas, de una actividad. ¿Vale? Entre comillas de una actividad. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque realmente la meta no es una actividad, como que la meta es la dirección que le quieres dar a esta progresión. Entonces, pues no, no es como tal una actividad, pero tiene parte de ser una actividad. Entonces aquí, pues bueno, te está diciendo que esa es la meta. Tú tienes que lograr que el alumno comprenda la conciencia histórica en datos y fechas y con eso también vas a lograr que el alumno tenga que investigar, como que lo vas a hacer que su actividad sea la investigación. ¿En qué categoría vas a encontrar esta parte? Ah, pues lo vas a encontrar como una parte del método histórico, parte propia de lo que es la UAC, y vas a ver que se divide en dos subcategorías. Aquí porque es una sola categoría, pues sí te alcanza a ver las dos subcategorías sin problema. ¿Por qué? Porque cuando haces una investigación, pues tienes que ver primero en qué fuentes de información vas a realizarlo y sobre todo
aplicar indagación o investigaciones que tengan que ver precisamente con la historia. Entonces, digamos que ahí van de la mano las dos subcategorías, porque en un video anterior y en una sesión anterior yo les platicaba que el programa no te dice hazlo sobre esta categoría y ya. No, normalmente para que puedas desarrollar la temática, si presentan muchas categorías, pues yo te sugeriría que te vayas por la más adecuada a tus estudiantes y de ahí, si hay muchas subcategorías, también que te vayas por las más adecuadas a tus estudiantes. Aquí como son dos y están relacionadas o entrelazadas entre sí, pues yo sugeriría que las dos puedas desarrollarlas durante esta progresión, que puedas motivar o fomentar en el alumno que la fuente de información es importante y que sepa cómo se hace la indagación, que normalmente se conoce como investigación en documentos históricos, ¿no? Entonces ahí como que puedes desarrollarlo sin problema. Si vemos la progresión 2 ahí es donde puede entrar tu propio criterio. Lo que sí no va a poder entrar en tu criterio es desarrollar la progresión, pero en cuanto a las metas, tu criterio puede ser diferente al que a lo mejor un subdirector académico te puede decir. ¿Y por qué lo comento de esa manera? Y lo podemos ver aquí. En cuanto a la progresión, pues vas a hacer que que los alumnos identifiquen los cambios ocurridos a través del tiempo, ¿vale? Y ya todo lo que viene siendo en la progresión. Pero entonces tienes dos metas. O lo haces por un método histórico, es decir, lo haces muy así como tipo investigación, o la meta 2 que te dice explicando causas y factores, procesos históricos con perspectivas de género, multiculturales, multitécnica e incluyente para que se reconozca la participación de todos los grupos sociales. Si te das cuenta, son dos enfoques diferentes. Un enfoque tiene que ver hacia el irte a los libros e investigaciones que ya están hechas en Internet y que lo puedes ver como un recurso electrónico, o irte a los sucesos, que al final de cuentas, un maestro de historia pues va a decir, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo la investigación en documentos que irte solamente hacia los sucesos, pero si te das cuenta como que le están dando dos enfoques. El enfoque de la meta uno es como que un enfoque muy formal, muy estructurado, muy cronometrado y que prácticamente suceso con suceso tengan relación, y el de abajo como que es más de aspectos de experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién participó? ¿Cómo lo hizo? O sea, literalmente el de arriba como que va más enfocado a la investigación, y pues en la investigación después la vas a pensar como qué relación tuvo una con otra, y en el de abajo como que más sobre la relación. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues que tú tienes que decidir o tienes la libertad de elección, porque es lo que dice el marco curricular, ¿no? Una de las características del marco curricular es que es flexible. ¿Y a qué se refiere con flexible? Pues como tú como maestro, si le quieres inculcar las dos, creo que tampoco hay problema, ¿no? De hecho, creo que sería lo ideal. Pero por cuestiones a lo mejor de tiempo, aquí puedes decir, ah, no, yo me voy hacia que mi alumno lea, investigue, analice y plasme en un documento. O yo me voy en la 2 que vea algunos fenómenos que ocurrieron, que lo explique de manera histórica, pero no tanto basado en algo documentado, sino que aquí pues vea el proceso, qué fue lo que pasó, qué lo causó, cuáles fueron los factores, y que la relación sea diferente. De hecho, el producto aquí evidentemente es diferente, ¿no? En el de arriba es una investigación documental, en el de abajo puede ser un organizador gráfico. Son dos documentos o dos productos diferentes. Y si tú le pones los dos al mismo tiempo, se puede realizar sin problema, pero pues el tiempo para las demás progresiones te va a empezar aquí a empezar a arrastrar esa problemática. Por eso la sugerencia desde la experiencia es, vas a tener una meta en una categoría, tampoco es la meta y la categoría que te guste, porque pues tampoco se trata de complacer la práctica docente. Recuerda que estamos diseñados, o más bien fuimos creados, o nuestra vocación nos hace ver el interés del estudiante o las necesidades de tus estudiantes. Y pues yo creo que conoces a tus estudiantes, ¿no? Sobre todo el contexto de tu plantel. Y puedes decir, ah, mi estudiante o mis alumnos son buenos leyendo, lo puedo meter en esta área. Ah, mis estudiantes, pues no son tan buenos leyendo, pero les gusta hacer muchas cosas dentro del aula. Ah, pues lo puedo meter en esta meta, ¿no? Digo, tampoco va a estar
O yo creo que el grupo ideal no lo vamos a tener, ese grupo donde todos aprenden, todos quieren aprender, todos hacen, todos participan y el aprendizaje todos lo quieren adquirir. Creo que no existe como tal un grupo así, porque tenemos algunas cuestiones a lo mejor dentro del grupo, pero pues bueno, no vamos a pensar de manera negativa, vamos a ser un poquito positivos en esto y aquí sí empieza la cuestión de que puedes o debes elegir uno, ¿no? Si como subdirector académico te dice quiero todas las metas, todas las categorías, todo eso, pues bueno, a lo mejor en el documento administrativo, pues lo tienes que plasmar, ¿no? Pues ya ni modo, o sea, te están pidiendo todo. Pero ya dentro del aula, para mí y para la cuestión de la práctica, sería imposible abarcar todo. Si de por sí con la aprobación tiene suficiente, como que abarcar todas las metas sería inclusive hasta inalcanzables, ¿no? Porque si somos realistas, aquí nada más hay dos, pero hay algunas que tienen hasta tres, cuatro metas. Entonces, pues no, o a menos que sea un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, si aquí en en la quinta ya hay tres metas, ¿vale? Y si empezamos a hacer la clasificación, hablar de las tres metas, pues está un poquito complicado que orientes al alumno por esa área, ¿no? Que puedes combinar algunas, sí, sí puedes combinar, porque no te dice que no combines o que puedas hacer que investigue y explique al mismo tiempo, también se puede hacer, pero pues recuerda que todo va en base al diagnóstico de tus estudiantes. Entonces, pues tampoco sería válido, o más bien no sería factible que al estudiante lo agobies con tanta información y que al después por ahora sí que quererle fomentar la investigación y la explicación al mismo tiempo, que ya ni te puede investigar bien y mucho menos explicar bien. Entonces, pues ya salió otra vez el detalle de la querer haber inculcado en el estudiante dos metas, ¿vale? Pero bueno, eso es, dirían por ahí, a mi humilde opinión y experiencia en el manejo de una planeación. Ese sería tu fundamento, el por qué a lo mejor de repente plasmes solamente una meta. Incluso cuando quieras defender una planeación, con eso puedes argumentar, ¿no? No te estás negando a hacerlo de acuerdo al plan, más bien lo estás adecuando a lo que el estudiante tiene, ¿no? Y pues el estudiante tú le puedes decir a cualquier subdirector académico que lo estás desarrollando bajo el criterio de la investigación, porque tú has notado que a tus estudiantes les gusta andar viendo y observando diferentes libros de texto o bien en internet realizar investigaciones y empezar a estructurarlas. O que a los estudiantes la lectura como que no es su fuerte, pero sí tratan de siempre relacionar los hechos y empezar a como que a estructurar la descripción de lo que pasó. Y pues bueno, en este caso hay un tercero que dice que construye, e incluso aquí se construye sentidos y significados. Ahí como que va un poquito más arriba, ¿no? Y ya es capaz hasta de inclusive de analizar qué es lo que se puede relacionar ahí, ¿no? O sea, y como que ya no solamente lo explica, sino inclusive hasta argumenta, ¿no? Pero bueno, dependerá el tipo de estudiantes a qué grado lo quieras inculcar, ¿vale? Y pues bueno, así cada una de estas progresiones de conciencia histórica está diseñado. Hay algunos que tienen tres metas y si te das cuenta, son 10 progresiones. En este caso, si son 16 semanas las que aproximadamente son eficientes, quiere decir que al menos de estas 10 hay una que otra que puedes dar tus progresiones en 2 semanas. ¿Y por qué digo que una que otra? Porque si tú de repente dices todas las voy a ver en 2 semanas, ya son 20. Y como dijimos que hay 4 semanas que al menos se consideran como que sin forma de verla dentro del aula porque son cuestiones de suspensión, trabajo colegiado, etcétera, etcétera, pues también a ti te está matando el tiempo. Entonces, pues aunque tú dijeras, yo quiero ver dos en 2 semanas cada una, pues no se va a poder. De acuerdo a tu experiencia, tú decidirás cuál de ellas puede ser en 2 semanas. ¿Vale? Si de repente todavía te quieres ver un poquito más explain y dices, no, inclusive esta se puede hacer hasta 3 semanas, pues ten cuidado porque el involucrar una de estas en 3 semanas hace que todavía recortes más el tiempo de las otras. Eso como experiencia propia te lo digo para que las progresiones sí las puedas llegar a ver completamente y pues no andes a las carreras de que, como algunos docentes de repente yo he visto, ¿no? Que de repente dicen la 8 la 9 y la 10
la vemos juntas, ¿no? Para evitar problemas. Por un lado, dentro de tu práctica está bien, pero después cuando vean tu observación o quieran ver tu estructura de cómo organizaste la sesión y el subdirector académico quiera ver pues tu desarrollo dentro del aula, ahí va a ser lo complicado porque pues de repente va a decir, ok, ¿y cómo me demuestras que la progresión 8 se aprendió? ¿Cómo me demuestras que la progresión 9 se aprendió? ¿Y cómo me demuestras que la progresión 10 se aprendió? Y pues yo creo que te metiste en un pequeño detalle porque pues el producto que pediste fue para las tres. A lo mejor si después de ahí le puedes decir, esta parte fue para esto para esto para esto, sin problema. Pero si de repente ni tú mismo sabes cómo argumentar que tienen relación entre ellas, pues yo creo que te estás metiendo en un problema que no deberías de haberte metido si hubieras organizado bien tus tiempos y si sobre todo hubieras considerado tratar de diferenciar entre uno y otro, ¿vale? Digo, con esto quiero quedar claro, puedes unir progresiones, podrías unirlas, pero sí tienes que tener siempre en cuenta que tienes que evidenciar qué parte de la actividad o qué actividad corresponde a una progresión y qué actividad corresponde a la otra, ¿vale? Entonces, durante todo el semestre estarán viendo 10 progresiones. Si te das cuenta, ya no existen más que esa parte. Entonces, esta fue conciencia histórica. Para segundo semestre se activa lo que es Humanidades 2. Si observas con respecto a Humanidades 2, ya su forma de verla es totalmente diferente. Ya son 4 horas, quiere decir que ya son 64 horas semestrales. Esto quiere decir que en la dosificación llegaría a tener hasta 80 horas durante los 20 semanas del semestre y que bueno, humanidades 3 que normalmente se da en tercero, estarían 100. Aquí sí cambia un poquito la secuencia porque bachillerato general creo yo que es el único sistema que ve las tres humanidades casi, bueno, más bien no casi, de manera cronológica. Quiere decir que ve Humanidades 1 primer semestre, Humanidades 2 segundo semestre y Humanidades 3 tercer semestre. Diferente a Bachillerato Tecnológico. Bachillerato Tecnológico sí tiene salteadas las humanidades. Humanidades 1 en primero, Humanidades 2 en cuarto y me parece que Humanidades 3 va a estar en quinto o en sexto. Ahí todavía no tengo bien claro el dato, pero sí, ahí sí como que descansan un semestre de humanidades, un semestre no, pero en bachillerato tecnológico. En general sí está de corrido, así como lo indica el programa. ¿Por qué razón? Ahí sí desconozco esa parte, pero se me hizo curiosa esa parte donde no están respetando lo que este programa dice y en bachillerato tecnológico lo están salteando. Eso yo creo que ya tiene que ver con la propia organización del sistema. Ahora, con esto quiero recalcar, o más bien quiero comentar, que no lo están omitiendo, ¿eh? O sea, no están omitiendo este programa y están haciendo lo que quieren con su programa. ¿Por qué? Porque las progresiones se siguen respetando, pero sí la ubicación dentro del semestre. Y bueno, ahí yo creo que como están respetando el programa y es de acuerdo a su organización, pues tal vez tenga que ver con las necesidades del sistema de bachillerato tecnológico. O eso es lo que yo llegaría a pensar, ¿no? Pero bueno, eso es muy independiente a lo que está diseñado como tal, porque si te tocó una u otra humanidad, pues al final de cuentas tendrás que realizar tu progresión, ¿vale? Entonces, los aprendizajes de trayectoria también aquí son tres. En este caso, por lo que yo he observado y de acuerdo a la experiencia, por eso son tres progresiones, perdón, sí, tres WACs, Humanidades 1, Humanidades 2 y Humanidades 3. Quiere decir que cada aprendizaje de trayectoria corresponde a cada una de la humanidad. El primero a la humanidad 1, el segundo a la humanidad 2 y el tercero a la humanidad 3. Ahí sí está estructurado de esta manera, ahí no hay problema en cuanto a las elecciones como tal, porque el tipo de correspondencia que tiene una humanidad contra otra, ¿vale? Entonces, de los términos no hay problema. Nos vamos a las progresiones y aquí, pues bueno, también cambia la percepción. La progresión, si te das cuenta, es todo un parrafote. El tema que te sugieren es que trates sobre política o contrato social, e incluso entre paréntesis el pacto.
Obviamente esto lo manejan maestros de humanidades. Yo como tal, vuelvo a repetir, son de pensamiento matemático y lo único que te puedo decir es que por la dedicación que tenemos a esta parte, sí, evidentemente tiene que ver el tema con la progresión y como que te están orientando a qué temas sugiere, ¿no? Sobre qué área de oportunidad caer. Entonces ahí relativamente sí tiene mucha relación el tema que te están sugiriendo. Las metas. Estas metas, si tú después de aquí vas checando toda esta parte de Humanidades 2, las metas son iguales. Esta meta es igual a esta, a la de la progresión 2, es igual a la de la progresión 3, es igual a la de la progresión 4 y son iguales todas. Entonces, quiere decir que Humanidades 2, así como Humanidades 2, perdón, así como tiene un solo aprendizaje de trayectoria, también toda la humanidad tiene solamente esta meta. Aquí sí no hay problema de elección, porque durante todo el trayecto de tu WAC te dedicarás a examinar los significados culturales, políticos, históricos, tecnológicos, naturales, entre otros, de las prácticas, discursos y todo lo englobado a humanidades, ¿vale? Ahí no tendrías problemas de metas, incluso ni de categorías. ¿Por qué? Porque te dices, esta está sobre estar juntos, la que viene también tiene que ver con estar juntos, la que viene es estar juntos, quiere decir que esta humanidad está relacionada con el estar juntos dentro del mundo de las humanidades, ¿vale? En las subcategorías tampoco tienes problema porque, bueno, aquí literalmente el bosquejo de humanidades está, me parece muy bueno porque como que ya se estructuran sobre una sola línea. Aquí quien haya diseñado humanidades creo que es de las WACs que para mí son de las mejores organizadas, tanto en progresiones como en su estructura interna de la progresión. ¿Por qué? Porque pues está orientado de esta forma y ya no tienes el problema en cuanto a su desarrollo. Tal vez después de ahí el único problema que puedes encontrar es sobre qué dimensión irte. Y cuando hablamos de dimensiones, como qué área específica de las humanidades puedes hacer que el alumno tenga mayor dedicación o su proceso de aprendizaje esté más dirigido hacia esa parte. ¿Por qué? Porque aquí te dice, una puede ser sobre la historicidad y construcción de discursos. Aquí podemos hablar de un poquito de el mundo de la filosofía, sobre una temática en exclusiva de discursos que tengan que ver con la naturaleza del bien, otra vez, pero aquí ya con un área en específico, la naturaleza del bien, sobre conceptos de racionalidad práctica o sobre discursos políticos. Si analizas un poquito esta parte, quiere decir que sí, de los cuatro, escoger alguno. Pero aquí yo creo que más por la cuestión de una temática sería por el interés del alumno, ¿no? ¿Qué ves que le motiva más al estudiante? ¿La historia, el discutir, el conceptualizar o el hacer discursos? Ya eso quedaría de tarea para aquel que dé humanidades. Pero al menos ya llevas una parte bien estructurada de todo lo anterior. Y eso lo hace más sencillo, porque ya no solamente te estás preguntando qué tipo de producto dar, ¿vale? Esta es Humanidades 2. Así está estructurado. Vuelvo a repetir, si vamos por todas partes en este tipo de formato, nos daremos cuenta que la estructura está completamente sencilla. Y digo sencilla en el características de que si cambia la categoría, al menos te dan una y ya no te dicen muchas categorías, muchas metas, como que está más estructurado, ¿vale? Y pues bueno, en el caso de humanidades también son 10 progresiones. Aquí pues también tienes más tiempo, entonces puedes involucrar más al alumno, ¿no? Aquí sí, el tiempo de humanidades creo que es el más adecuado que yo veo, porque las progresiones y el tiempo sí está como que muy bien estructurado, ¿no? Ya dependerá del maestro de que dé una materia como esta, de qué manera organizarse, pero creo yo que es el área o la UAC más bien estructurada en cuanto a su programa. Bien, después de aquí, pues bueno, pasemos a un tercer programa, uno de recursos ejecutivos. Aquí es donde hacemos un pequeño paréntesis, porque este programa tiene una situación, desde que desde mi punto de vista puede causarles hasta inclusive medio algo de extraño, bueno, ser un poquito extraño, ¿no?
Pero pues bueno, no sé si esta información los tengan los directivos, no sé si sepan esta situación, pero esta UAC tiene dos programas de estudio diferentes y que vienen del mismo, ahora sí que están diseñados por el mismo autor, la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué tiene dos diferentes? Veamos esta parte. Temas selectos de Matemáticas uno de cuarto semestre. Si nosotros nos vemos aquí, dice que la edición es 2024. Ahí debería de ser, ahí como que digamos un poquito la diferencia, ¿no? Pero bueno, es 2024 y nos vamos y pues la forma que vimos hace un momento es la misma, 64, esto ya lo checamos. De aquí viene esta parte de cómo está distribuido, los aprendizajes de trayectoria, las progresiones, las metas, está estructurado a lo mejor un poquito diferente a como estamos viendo el anterior. Y aquí te viene la primer meta, perdón, la primera progresión, resuelve situaciones y te está hablando de geometría, trigonometría y todo esto que viene aquí englobado, ¿vale? Pero curiosamente, este que les estoy mostrando es el que no están siguiendo en temas selectos de matemáticas uno. Y aquí dirían, pero ¿por qué si ahí dice temas selectos de matemáticas uno? Porque si navegas en internet, encuentras este otro de temas selectos de matemáticas uno. Y si te vas en la parte de abajo, también es del 2024. También es diseñado por la Secretaría de Educación y algo muy curioso, o sea, no, yo hasta cierto punto digo, pues, ¿por qué hicieron dos versiones diferentes? De hecho, si te das cuenta, la edición es muy igual, idéntica, ¿no? Pero cuando ya vas hacia las progresiones, inclusive la organización tiene lo mismo, todo es exactamente lo mismo. Los aprendizajes de trayectorias, pues también son lo mismo porque esos aprendizajes no han cambiado, pero lo que sí es diferente es la progresión. Explora investigaciones recientes en el campo de las ciencias de la complejidad a un nivel divulgativo con la finalidad de observar algunas nociones y aplicaciones de este paradigma. Es posible explorar los trabajos sobre criticalidad en las frecuencias que arrojan, los electrocardiogramas, los cuales tienen por objetivo la detección temprana, y esa es la progresión uno. Y vean, temas selectos de pensamiento matemático uno o de matemáticas uno, ¿no? Entonces, inclusive aquí dicen temas selectos de matemáticas uno, pensamiento matemático, ciencia, tecnología del siglo XXI. Se abordan nuevas progresiones. Misma materia, diferente contenido. Ahora, si somos un poquito críticos al respecto, esta progresión habla de cosas muy, desde el punto de vista propio, que yo sí soy del área, está hablando de cosas muy complicadas para el alumno de relacionar. Si de por sí matemáticas por naturaleza es complicado para el alumno, ahora ver este tipo de temática, pues resulta ser complejo. Y si tuvieras este único plan, yo diría, pues no, no tienes opción. Aquí te dijeron que tienes que hacer esto y tienes que hacerlo como tal. Pero cuando yo encuentro que hay otro tema selectos de matemáticas uno, este se me hace más adecuado, porque este sí te habla de cuestiones que en pensamiento matemático uno, 2 y 3 el alumno no ve. Geometría y trigonometría ya desde manera muy directa, ¿no? Entonces, este es el gran dilema de este plan de estudios, o más bien de este programa. No sé por qué razón temas selectos de matemáticas uno tenga dos versiones diferentes. Desconozco completamente porque todos los términos se manejan igual. Esto no sé si los directivos como tal lo sepan. Incluso en algún momento dije a lo mejor porque es un estado en específico. Pero cuando ya te vas a la portada te está hablando que pues, literalmente viene de la misma parte. Incluso hasta te dice la edición. Entonces, no, incluso en la portada, miren, Secretaría de Educación Pública, todo es idéntico. No sé cuál sea la razón por la que cambie el contenido en las profesiones. Eso creo que es una tarea muy buena para los que den temas selectos de matemáticas uno, preguntar por qué en el Internet hay dos que coinciden en tiempo, coinciden en la autoría,
pero que tienen una progresión diferente. Inclusive, si vamos al documento que les compartí como el más complicado desde mi punto de vista, no, perdón, el más adecuado, llega a la progresión número 9. O sea, si tú sigues aquí, llega a la progresión número 9. Y si tú te vas en el otro, también llega a la progresión número 9. Entonces, coinciden en todo, excepto en la intención que tiene de involucrar al estudiante de matemáticas. Repito, desde mi punto de vista, yo veo más adecuado el que les comparto que tiene que ver con este contenido que con este contenido. Pero, pues yo no sé cuál podría ser el argumento de un directivo para decir tiene que ser a fuerzas con el otro. Digo, si a lo mejor hubiera dicho del estado de Guanajuato y doy clases en México, en el estado de México, pues a lo mejor ahí sí, el directivo no, pues es que es de Guanajuato, no puedes hacerlo. Aquí yo no sé qué argumento podrían llegar a tener para decir no se puede. ¿Por qué? Porque los dos vienen del sistema federal o desde lo que viene siendo el, la originalidad de lo que es el marco curricular común. Eso fue algo muy curioso que pasó y que como nosotros nos dedicamos a investigar o a tener la información más actualizada que tenemos, hasta nosotros como tal se nos hizo raro esa parte. Y pues de repente dijimos, ¿y ahora qué? ¿En cuál nos basamos? Creo aquí que no sé si lo vayan a dejar a criterio propio, no sé si lo vayan a ser tajantes y decir, el otro fue el que está en la página oficial y el otro quién sabe dónde lo sacaron. Entonces a lo mejor puede ser eso. Vuelvo a repetir, no sé aquí cómo lo vuelvan o lo puedan hacer. Eso pues ya será cuestión propia de la forma como dirijan al plantel. Entonces, ahí está muy curioso esto, ¿no? Entonces, ahí si alguno de los que ahorita está presente está en área de temas selectos de matemáticas uno o bien los que vean el video posteriormente les pasa esta parte, pues ahora sí que pregunten y digan, ahora sí que les fundamenten esta parte para que no haya problemas cuando hagas tu planeación. ¿Por qué? Porque las planeaciones sí son diferentes porque las temáticas son totalmente diferentes. Y también otra parte, no dice exclusivo de bachillerato general ni exclusivo de bachillerato tecnológico. De hecho, la única diferencia que yo le veo y que podría ser el argumento es que uno dice Secretaría de Educación Pública y el otro dice Dirección General de Bachillerato, pero pues es Dirección General de Bachillerato. Si fuera diferente, si dijera dirección de bachillerato general. Digo, el juego de palabras es diferente, ¿no? No es lo mismo decir dirección de bachillerato general a dirección general de bachillerato. Eso es mi punto de vista o eso es lo que yo percibo. Que no podrían decir, es que pertenece a bachillerato general y tú eres tecnológico, entonces tienes que ir por el otro. No, no está como tal ese argumento porque dirección de general de bachillerato pues no es solamente de uno, ¿no? Por algo se le llama general de bachillerato, ¿no? O al menos que yo tenga mal esa información, a lo mejor, y sí, Dirección General de Bachillerato es para Bachillerato General. El juego de palabras ahí está un poquito también, inclusive un poquito medio complicado. Bien, pasando a otro, aquí está el de espacio sociedad. Si te das cuenta, esto ya pertenece a un área de conocimiento y está involucrado dentro de las ciencias naturales, experimentales y tecnología. Se da en cuarto semestre, su desarrollo es el mismo y pues aquí sería lo curioso para algunos, ¿no? Esta sí es exclusiva de bachillerato general, ¿vale? A lo mejor ahí sería el único fundamento para decir que este documento es de bachillerato general. Ese sería, por ejemplo, podría ser el único argumento, pero bueno, ahí no sé cómo se pueda trabajar o yo digo que en todo caso también hasta la temática le favorece más al alumno la anterior, donde habla de geometría y trigonometría, que la otra que habla de que el electrocardiograma, sistemas de complejidad. Y pues yo digo, si matemáticas es compleja, darle temas complejos al alumno, pues va a terminar fastidiado y hasta inclusive si matemáticas le tenían miedo, todavía le van a tener peor miedo porque la relación como que no concuerda, inclusive aunque la quieras ver un poquito de manera física, ¿vale? Pero bueno, eso ya le toca al subdirector académico analizar la situación. Entonces, esta parte está de espacio sociedad, la estructura es muy similar.
pero lo único que va a cambiar aquí es que tiene conceptos transversales. ¿Qué quiere decir el concepto transversal? Podríamos decir que es entre comillas la subcategoría, pero como el lenguaje es de una ciencia, sobre todo que tiene que ver con el método científico, pues digamos que estamos basándonos en diferentes conceptos o áreas de oportunidad. Patrones, causa y efecto, medición, sistemas, flujos, y esta sí está un poquito, creo que es de las que de repente sí te complica un poquito más el diseñar, porque tiene muchísima información en cuanto a eso, ¿vale? Vamos hacia las progresiones y observa, primera progresión, características geomorfológicas de la Tierra y posición y todo lo que desarrolla aquí. Metas, pues bueno, al menos las metas, pues nada más se conceptualiza una, el espacio geográfico y que logre esta parte. Hasta ahí no hay problema. Pero en cuanto al concepto transversal, ver una progresión, enfocarlas en tantos conceptos sería un poquito complicado desde mi punto de vista y desde la experiencia propia. Yo digo que aquí lo ideal sería, pues a lo mejor basarte en dos, ya dependerá mucho qué quieras dar a entender con esta progresión. Digo, esa es mi percepción, pero pues no, que no te cause ruido el que veas concepto transversal y en el anterior veías categorías, ahora ves perdón, concepto central y categoría, y en el anterior concepto transversal y en el otro subcategoría. Entonces, que no te cause de ruido esa parte, porque al final de cuentas es lo mismo. Aquí yo te sugeriría que te fueras por las que más adecuadas veas para tus estudiantes y pues puedas desarrollar una mejor eh, explicación, ¿no? Si nosotros nos vamos a la siguiente, pues también sucede lo mismo. Esa es la que está más desarrollada en cuanto a metas. Ve cuántas metas hay, cuántos conceptos. Entonces, esto sí, al analizarlo es un poquito complicado. De hecho, ciencias naturales, experimentales y tecnologías es la que más dificultad hay para dosificar tus progresiones por esta situación, que la información es demasiada. A los maestros que corresponde dar materias de ese tipo, sí entran en un gran dilema, ¿no? Pero pues la experiencia propia les puede decir y lo único que yo les puedo aportar es que vayan sobre lo que más adecue a sus estudiantes. Lo mismo pasa con reacciones químicas, que es de cuarto semestre y que también pertenece a la misma área. Aquí son 4 horas y pues si nos vamos a la organización, también sucedió lo mismo que en la de espacio sociedad. ¿Vale? Sugerencia, pues en cuanto a metas, considera las que más se adecuen. Si de repente como docente quieres abarcar todo, te metes en el detalle de que el alumno al abarcar todo, pues tendrá el problema de cómo demostrar que aprendió algo o inclusive cómo lograr que aprenda algo. En el detalle de la red de reacciones, aquí sí el tiempo es el peor de tus enemigos. ¿Por qué es el peor de tus enemigos? Porque son 14. Tienes muy poquito chance de repetir alguna. Porque si vuelves a repetir las dos, tienes que llegar a las 28 semanas, si no, el semestre no cuenta con 28 semanas. Entonces, aquí sí casi te estás yendo, al menos en la mayoría de las progresiones, una por semana. Ya si quieres tomar una progresión de doble, pues sí tendrías que elegir muy bien cuál y de qué manera. Esta es de una de las WACs más complicadas para dosificar y para planear, pero de que se puede, pues se puede lograr. ¿Vale? Y bueno, finalmente nos vamos hacia la deformación socioemocional. Este programa socioemocional cambió, si te tomaste clase, perdón, diste clase en cuanto inició este programa de estudios, te darás cuenta que formación socioemocional tenía un formato totalmente diferente. Este es el más nuevo que hay. Al menos que lo modifiquen, ese sería el más nuevo, ¿vale? En cuanto a este formato o en cuanto a este plan, lo que fue diferente al primero que salió fue que la cuestión de lo que es el desarrollo de las progresiones eran muchísimas progresiones, era muy poquito tiempo y pues era creo que formación socioemocional, a pesar de que nada más era 1 o 2 horas a la semana, era la que más difícil se podía organizar porque eran muchas progresiones. Yo creo que se dieron cuenta de esa situación, modificaron
Y si nos vamos a la cuestión de cada WAC que corresponde a este ámbito, porque son varias, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, está práctica y colaboración ciudadana. Categoría uno, solamente cuatro progresiones. ¿Vale? Categoría uno, cuatro progresiones. Eso está formidable. Categoría 2, cuatro progresiones. Categoría 3, cuatro progresiones. Categoría 4, otras cuatro progresiones. Y terminó práctica y colaboración ciudadana. Aquí el detalle que se tiene es el siguiente, ¿no? Porque van a decir 4, 4, 4, son cuatro categorías, son cuatro progresiones, entonces da un total de 16. Para un semestre, pues bueno, te comento que práctica y colaboración ciudadana hasta estos momentos no está presente en el plan de estudios o en la secuencia curricular. Práctica y colaboración ciudadana se abre entre quinto y sexto, más bien en quinto semestre, es decir, hasta el próximo ciclo escolar. Quiere decir que en 2 semestres tendrás que ver estas 16 progresiones. Lo esencial sería que la categoría uno y 2 se vea en el quinto semestre, 8 progresiones, y que la categoría 3 y 4 se vea en el siguiente semestre, otras 8 progresiones. Eso sería lo ideal, ¿vale? Pero bueno, ya son 8 progresiones. Ya nada más tendrías que verificar qué te corresponde acá, ¿vale? Si nos vamos a educación para la salud, tiene 6 progresiones en la primera categoría, tiene 4 progresiones en la segunda categoría, tiene 4 progresiones en la tercera categoría, tiene 6 progresiones en la cuarta categoría y tiene una quinta con 4 progresiones. Aquí, si le sumas un poquito, pues te darías cuenta que son más de veintitantas progresiones, ¿no? Pero, a diferencia de la otra WAC que acabamos de comentar, Educación para la Salud, de acuerdo a la organización curricular que en su mayoría yo he visto, está en primero, segundo y tercer semestre. Entonces quiere decir que aquí tienes el chance de dividir educación para la salud uno, educación para la salud 2, educación para la salud 3, ¿vale? Sumar todas las progresiones y para que de manera equitativa te salga un poquito más la relación, pues decir 6 de acá con 2 de acá quedan en el primero. Si te sale exactamente el número, pues también sin problema puedes dividirlo. Lo que nosotros hacemos es sumarlas todas, dividirlas entre 3 y tratar de que sea equitativo. Y dentro de esa cuestión equitativa, pues por ejemplo, puedes presentarse de que estas 6 se vean en Educación para la Salud uno y solamente estas dos primeras se vean también en Educación para la Salud uno y Educación para la Salud 2 sean estas dos de acá en conjunto con las cuatro que siguen. Ese es un ejemplo, ¿no? Que nosotros estamos checando. Pero pues hay directivos que normalmente para evitar también ese tipo de confrontación te dicen categoría uno vida saludable, que se vea en Educación para la Salud uno Salud y Sociedad, junto con alimentación saludable, que se vea en Educación para la Salud 2 y factores de riesgo y protección, junto con relaciones interpersonales, se vea en Educación para la Salud 3, ¿vale? Eso es muy independiente de lo que viene siendo subdirección académica y pues obviamente ahí también se respeta esa parte porque la organización del plantel, pues en algunos momentos sí puede diferir en cuanto a la organización que nosotros tengamos, ¿vale? Pero bueno, al final de cuentas, tanto ellos como nosotros que nos encargamos de ayudar en esta área, pues digo, no estamos irrumpiendo con nada, solamente que ellos, para que sea yo creo que más fácil la revisión, solamente se van sobre una sola categoría, ¿vale? Pero bueno, eso es educación para la salud. Actividades físicas deportivas pasa exactamente lo mismo, es durante para 3 semestres. La primera categoría tiene 5 progresiones, la segunda 3, la tercera categoría 4, la siguiente categoría tiene 4 y pues también a dividirla, ¿no? Porque actividades físicas y deportivas se ven en 3 semestres. En cuanto al contenido que tiene aquí en la parte de arriba, pues digamos que a diferencia de las anteriores, estos aprendizajes de trayectoria entran casi siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con relacionarte con la sociedad, todo tiene que ver con cuidarte físicamente y todo tiene que ver con el bienestar emocional. Entonces digamos que ahí no hay dificultad. La dificultad que tiene la UAC o las UACs de formación socioemocional es que no te lo dividen por semestre, te lo dividen totalmente la UAC y tú, de acuerdo a tu percepción, tendrás que dividir a qué semestre te corresponde, porque repito, casi la mayoría se da
Para el caso de actividades físicas y deportivas, en su mayoría se da en 3 semestres, primero, segundo y tercero. Actividades artísticas se da cuarto, quinto y sexto. Educación para la salud por lo regular es primero y segundo. Educación integral en sexualidad y género por lo regular también son dos. Entonces, ahí está la situación en la que, pues prácticamente la situación de la, ¿cómo podríamos decirlo? De la organización, pues va de acuerdo al número de semestres y de progresiones. Pero pues ya depende mucho de qué y cómo se dé este tipo de panorama, ¿vale? Esto es en cuanto, aquí está, por ejemplo, educación integral y sexualidad de género, tiene sus propias progresiones. De acuerdo a la organización que nosotros hemos visto y hemos normalmente preguntado siempre a directivos que de repente tenemos contacto, pues nos mencionan que hay dos, la uno y la dos. Es decir, durante un año ver todas estas progresiones, se divide, aquí está actividades físicas, artísticas y culturales, perdón, y pues bueno, eso es formación socioemocional. Finalmente, aunque este es el programa estatal del Estado de México, no sé qué diferencia haya con otros, pero también hay una UAC que se llama Temas Selectos de Igualdad y Derechos Humanos. Este es para el Estado de México del 2024, cuando recién salió, ¿vale? Este sí está estructurado como tal. No sé si en todos los estados vean este tipo de WAC, Temas Selectos de Igualdad y Derechos Humanos, pero aquí, bueno, al menos te dice que está considerada para ser de primero a sexto, está considerada para solamente una hora a la semana, y aquí literalmente te dice hay 19 semanas. Aquí no te lo divide como tal, ¿por qué? Porque por lo regular, al ser una materia que tiene que ver con igualdad de derechos humanos, casi por lo regular te está sugiriendo que todo siempre lo veas con el docente, por la dificultad de algunas temáticas, términos, etcétera, etcétera. Y pues aquí después te dice en cada semestre qué van a ver. Primero, la perspectiva de género. Segundo, la violencia. Tercero, las herramientas de prevención y atención. Cuarto, el fortalecimiento de la perspectiva de género y la igualdad sustantiva. Quinto, derechos sexuales y reproductivos. Aquí es donde se enlaza con educación integral en sexualidad y de género, porque este tema también es parte de ellos. Liderazgo y participación ciudadana. Aquí se enlaza con lo que es participación ciudadana de una UAC que también vimos en formación, en el ámbito de formación socioemocional, y pues te dice, incluso hasta te da qué temáticas ver o qué, cómo está organizado, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice categoría uno de primer semestre, son todas estas progresiones para todo el semestre, ¿vale? Esto lo comparto porque es del Estado de México. No sé si en cada estado tengan su propio, es más, también desconozco esa parte, ¿no? Si la UAC, esta UAC aparece en todos los estados o solamente el Estado de México creó una UAC propia de derechos humanos, y pero bueno, eso ya es cuestión propia de también inclusive de la organización que tenga cada estado, ¿vale? Esto prácticamente fue la revisión de todos los programas que nosotros conocemos y que, pues bueno, en particular nos interesó en estos momentos mostrárselos a ustedes para que, pues, vean la diferencia entre ellas, las similitudes, la problemática, como por ejemplo la de temas selectos de matemáticas uno, el ser único, a lo mejor como la cuestión que le presento de derechos humanos, que les presento de derechos humanos. No sé aquí cuál es la diferencia entre Estado y Estado, pero al menos en las progresiones que vimos o en las WACs que vimos anteriormente, esas sí creo que se respetan en la mayoría parte de los sistemas de bachillerato. Ahí sí desconozco la diferencia que pueda tener una con otra, ¿vale? Espero que esa información, pues bueno, haya sido de su agrado, sea sobre todo entendible. De todas formas, sé que me fue a lo mejor en algunos momentos un poquito rápido, pero bueno, también es por la cuestión de que los tiempos, no prolongar mucho con la información, porque a veces cuando prolongas mucho con la información, resulta un poquito ser ineficiente porque pues es como una clase, ¿no? Cuando una clase dura 3, 4, 5 horas, pues ya ni pones atención porque pues 5 horas de audio y que el audio sea, o más bien 5 horas de una grabación y que la grabación esté leyendo algo, un documento, etcétera, etcétera, pues es como un trabajo colegiado, ¿no? A veces el trabajo colegiado cuando dura 6 horas y en 6 horas se la pasaron leyendo,
pues no resultó ser eficiente y pues inclusive algunos maestros hasta se terminan durmiendo dentro del colegiado porque el colegiado no cumple con las expectativas que tiene, ¿no? Aquí por eso también, por cuestiones de tiempo, estamos haciendo o tratando de que sea lo más resumido posible. La estrategia de igualdad es una WAC propuesta estatal. Sí, efectivamente es, por eso les comentaba esa parte. Se los comparto porque en el Estado de México pues están llevando una WAC como tal. En cuanto a otros estados u otras áreas o otros sistemas de bachillerato, desconozco como tal si está en una, lo están metiendo específicamente en una WAC muy específica o como está dentro de las diferentes WACs de formación socioemocional, ya ese sistema dice, pues ya con que se vea un poquito de todo en lo que vienen siendo las diferentes áreas, pues bueno, de ahí dependerá mucho. Esa UAC que les compartí al final es única del Estado de México en esa organización. Tal vez si cada estado tenga su propia organización en esa área. Pero de ahí en fuera, todas las que les compartí de la formación socioemocional, áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos y de esas tres áreas, perdón, esas sí son igualitas en todas, no hay ni cómo quitar alguna. Y el único detalle es temas selectos de matemáticas uno, ¿no? Ahí es donde la tarea que se les daría a los docentes que imparten esa materia o esa WAC, pues puntualizar qué pasó, por qué hay doble plan de estudios, si se puede optar por alguno, o si tajantemente te van a decir ignora este y dedícate a aquel, o si es por el que el sistema es independiente, si hay un fundamento como tal claro para decir te tienes que ir sobre de este y no puedes ignorar el otro porque el otro no pertenece al sistema. Digo, el documento formal, si lo analizan, no justifica esa parte, ¿eh? No dice exclusivo de bachillerato general. A lo mejor si le hubieran puesto eso, en temas selectos de matemáticas uno se entendería, pero no lo dice. Entonces, ahí está, es una tarea un poquito complicada, pero bueno, para aquellos que den esa materia, sería muy importante que fundamentaran muy bien, o más bien que preguntaran, cuestionaran un poquito esa área, no con la intención de rebelarse, claro que no, sino solamente pues tener información completa, ¿no? Y si no tenían esa información los directivos, a lo mejor inclusive comentar, miren lo que encontré en el internet, ¿no? Miren lo que encontré en el internet, nos sugiere alguno, o vamos a manejar alguno de estos dos, o tenemos la libertad de manejar el que nosotros decidamos. Ahí ya ustedes pues, sabrán cómo organizar esta parte, ¿vale? Pues bueno, espero que esta sesión haya sido de su agrado. No sin antes decirles que, bueno, cualquier situación, pregunta, comentario, duda, ya saben en dónde nos pueden encontrar. Algunos de ustedes ya tiene el Facebook de lo que viene siendo este Centro de Capacitación y Servicios Educativos YES EMS. Algunos de ustedes tienen nuestro contacto por WhatsApp. Entonces, por cualquier medio que ustedes nos quieran interactuar y tener alguna duda, comentario, apoyo, asesoramiento, consultoría, etcétera, etcétera, ya saben que estamos, pues bueno, para servirle a cada uno de ustedes. Y pues recuerden que este tipo de asesoría o curso o capacitación se da con la intención de que todos tengamos claro en qué consiste todo este nuevo modelo educativo y sobre todo entender más que nada el proceso de la planeación didáctica, cómo se estructura, cómo se desarrolla y cómo inclusive hasta se aplica. ¿Vale? En la próxima sesión de las próximas semanas, que aparentemente desde nuestra organización podrían ser las últimas, ya dependerá mucho de su interés y a lo mejor hasta inclusive dudas si podemos prolongar un poquito más. Hablaremos de las metodologías activas para desarrollar una WAC y hablaremos de la evaluación para hacer que al momento de la acreditación de una WAC sea pues lo más factible posible, ¿no? Como que ahí daremos sugerencias, el por qué lo hacemos de esa manera, porque si dan cuenta, pues nosotros ayudamos en esta área y el por qué a veces nosotros decimos tantos productos para tal, por qué, por qué ese método, por qué esa metodología y pues con gusto poderles ayudar también inclusive a entender el desarrollo de una planeación por diferentes metodologías activas. ¿Vale? Pues bueno, no nos queda más que despedirnos y que
pues en este caso descansen este fin de semana, lo que resta del día sábado, y pues nos vemos el próximo viernes y sábado en las últimas dos sesiones, y ahí pues hablaremos sobre metodologías activas y sobre el proceso de evaluación. Nos vemos para la próxima sesión.